Bienvenidos al curso sobre el libro de Apocalipsis. Soy el pastor Alvin Ponce de León. ¿Sabía usted que lo que está sucediendo actualmente en Ucrania está relacionado con la profecía bíblica? Como ves, Ucrania tiene el control de la base naval más importante del Mar Negro en la península de Crimea. Como ves en este mapa, la península de Crimea está localizada en el Mar Negro y Rusia, según la escritura, vamos a estar hablando más adelante, tiene las características de lo que se conocía antes de Gog, el príncipe de Gog en la tierra de Magog, que ha de conquistar todas estas naciones, incluyendo Turquía y más adelante Siria, el Líbano, hasta llegar a Israel. Dando un repaso al panorama profético, puedes ver en esta tabla el capítulo 2 y el capítulo 9 del libro de Daniel. El capítulo 2 habla de la gran imagen que vio o tuvo en sueños Nabucodonosor, que fue interpretada por el profeta Daniel, concerniente al imperio babilónico, al imperio medo-persa, al imperio griego, al imperio romano, que más adelante se ha de formar una alianza de naciones, como está en la imagen, 10 naciones, y de esas 10 naciones saldrá el anticristo, que más adelante veremos que va a ser derribado, destruido por nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 9 pues nos habla de las 70 semanas, desde el tiempo del cautiverio, cuando después fueron llevados a Babilonia, y hasta el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se cumplieron 69 semanas. La semana número 70 se ha de cumplir una vez que la iglesia sea levantada o ocurra el rapto, que es lo que estamos esperando. Comenzará la 70 semana, la semana número 70 del profeta Daniel. En el capítulo 2 del libro de Daniel vas a encontrar la famosa estatua de Nabucodonosor, que comienza con la cabeza dorada que representa el imperio babilónico. En el capítulo 7 vas a ver un león que Daniel vio con unas alas que también representa el mismo imperio babilónico. En el capítulo 2, en la estatua de Nabucodonosor tenía el pecho plateado, que representa al imperio medo-persa. En el capítulo 7, el imperio medo-persa está representado por esta figura del oso que tiene unas costillas en su boca. Es el mismo imperio. En el capítulo 2 también vas a ver en la figura de la estatua la parte central, la cintura era en bronce. Lo mismo que en el capítulo 7 está esta figura de el leopardo con las alas, que representa también el imperio griego. A diferencia del capítulo 2, las piernas de la estatua, que eran en hierro, y los dedos, una mezcla de hierro con otro material que representa las 10 naciones. El capítulo 7 muestra una bestia espantosa con 10 cuernos. Es lo mismo. Roma en todo su poder, pero aquí está como Daniel se le ha dado a conocer de que en el tiempo del fin se levantaría un sistema político religioso dirigido, dominado por el anticristo, que representa el cuerno pequeño, que destruye 3 de las grandes naciones que vas a ver más adelante. Aquí una vez más, pues, como se ve en la imagen, la bestia espantosa, aparecen esos cuernos, y el cuerno del frente que ves, que está más grande, es nada más y nada menos la figura de uno que se ha de levantar, que ha de dominar y dirigir las naciones de la tierra. En el capítulo 8 vas a ver lo del macho cabrío y el ternero, que esto representa nada más y nada menos a Alejandro Grande,
el emperador griego que venció al imperio medo-persa. Ahora pasemos al estudio sobre el libro de Apocalipsis, teniendo en mente la situación actual de la invasión de Rusia a Ucrania, que es simplemente el preludio del surgimiento de Rusia como un imperio nuevo. Todos los países bálticos, ya sea por tratados, por conquistas, serán parte de la Federación Rusa, según la profecía en Ezequiel capítulo 38 y 39. Para estudiar el libro de Apocalipsis tenemos que tener en mente varias cosas. Y es que la gracia de Dios prevalece a través de todo el tiempo. El rapto es antes de la gran tribulación. La gran tribulación durará solo 7 años, pero el milenio son 1000 años. Los 4 jinetes del Apocalipsis no podrán avanzar sin que Jesús se lo permita. Jesús regresará para mantener el mundo sin que se autodestruya. Satán, el anticristo y el falso profeta serán echados al lago de fuego. El evangelio será predicado al mundo entero, multitudes se salvarán y la falsa religión será destruida. Jesús ganará y la tierra será restaurada. Debemos también tener en mente la historia de los 7 pactos. El pacto edénico o adámico, que habla en Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3, que era una condición de no comer del árbol prohibido. Y esto habla de fidelidad. Mientras sea fiel el hombre, Dios iba a cumplir esa promesa. Pero sabemos que Génesis 3:15 nos habla de una promesa donde se cumplió más adelante en la cruz del Calvario. Cristo aplastó, destruyó a Satanás, aunque Satanás lo había herido, lo había lastimado. El pacto de Noé o el noágico se encuentra en Génesis capítulo 9. No había ninguna condición. Dios prometió que no iba a destruir más la tierra con agua. Por eso es que tenemos el arco iris. El pacto palestino es bien importante porque habla de las tierras, habla de una gerencia que Dios había hablado al pueblo, lo había separado y había puesto señal de la circuncisión. La fidelidad de Dios se ve envuelta. Dios prometió dar unas tierras y Él ha de cumplir a su pueblo Israel la entrega de esos terrenos donde se ha de construir el tercer templo. También debemos recordarnos del pacto siniático o mosaico, que era de obediencia, que es de cumplir con los mandamientos. Esto habla de fidelidad. Mientras seamos fieles a la palabra, las promesas de Dios se han de cumplir, según el pacto siniático mosaico. En Números capítulo 25 vemos el pacto levítico, donde Dios ha de proveer o siempre habrá y estará perpetuamente un sacerdocio para siempre. Ezequiel capítulo 44, verso 15, capítulo 48, verso 11. Vemos la respuesta. Por esa promesa está en Números capítulo 25, verso 12. El pacto davídico es en 2 de Samuel capítulo 23, verso 2 al 5, donde va a haber uno de la descendencia de David que ha de reinar para siempre, y eso está, y se cumplió y se ha de cumplir la figura de nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra, murió por los pecados, prometió volver otra vez a buscar su pueblo y ha de reinar por los siglos de los siglos. Amén. El último pacto se cumplió en el tiempo de Cristo, cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y ha de poner esa ley en los corazones. Dios ha sido fiel mientras nosotros y el hombre acepte el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Hay una promesa de vida eterna para cada uno de nosotros. También hay unas etapas que se le conocen como las dispensaciones. En el tiempo de Adán se le conoció la dispensación de la inocencia cuando todo comenzó. Luego de haber pecado, se pasó a la etapa o la era de la conciencia,
y vemos que la tierra pasó por un proceso de purificación donde cayó un diluvio en los tiempos de Noé y comenzó nuevamente todo nuevo. Luego vemos la dispersión en el tiempo de la Torre de Babel cuando el hombre trató de ser igual a Dios. Después de eso pasó a la era de la promesa dada a Abraham con su hijo Isaac. Y después de eso se pasó a la ley en el tiempo de Moisés. Después de eso, de la etapa de la ley, pues se llegó a la etapa de la gracia. ¿Por qué? Porque después que el pueblo de Israel, que se le prometió que vendría un Salvador, rechazó al Mesías, y el Mesías muere, resucita, y se abre una puerta, una ventana para que todo aquel, sea judío o no judío, y creyese en el sacrificio de Cristo, también alcanzara salvación. Es la etapa que estamos viviendo actual. ¿Cuándo terminará? Cuando la iglesia ha de ser arrebatada. Y una vez que la iglesia sea arrebatada y termine el tiempo también de la que se conoce como la grande tribulación, comenzará la última etapa, que es la etapa después de la segunda venida del Señor, que se le conoce como la etapa del milenio. Los 7,000 años o las 7 eras de existencia del ser humano, o de la convivencia, o del mover de Dios a través del tiempo. Ahora pasemos a las 7 iglesias que nos señalan la historia de la iglesia de Jesucristo. Fueron iglesias que realmente existieron, pero a través del tiempo los eruditos han determinado y han visto que las características que Juan señaló en cada una de ellas se han estado cumpliendo paulatinamente a través de los tiempos. Como por ejemplo, Éfeso para el año 30 se ejemplifica o representa el comienzo de la iglesia apostólica. La iglesia Esmirna representa o ejemplifica la iglesia perseguida. Luego sigue la iglesia de Pérgamo, el 312, que habla de la iglesia que se casa históricamente. Será el tiempo de Constantino, cuando unió la iglesia al Estado. Después surgió lo que se conoce como la iglesia medieval católica, que pasó por unos momentos difíciles la iglesia, que ese era el ejemplo de la iglesia de Tiatira. Después llegó la etapa de la Reforma, y ahí es donde se le conoce como la iglesia de Sardi, de 1517 al 1750. De ahí pues se conoce del 1750 al 1900 la iglesia misionera, la iglesia del rapto. Y hasta el presente pues se ha estado hablando de la tibieza, el decaimiento de la iglesia, y por eso es que este periodo se conoce como la iglesia de la Odisea, donde muchos han abandonado la fe. Capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, simplemente lo que vamos a ver un destello, un vislumbre, como si fuera un culto glorioso que se le permitió ver a Juan en los cielos, donde está la figura de unos ancianos, que algunos creen que representan las 12 tribus de Israel y los patriarcas, o los 12 apóstoles y los patriarcas. Cualquiera que sea la representación, esos ancianos pues estaban ahí, se rindieron delante del que vive por los siglos de los siglos. Vemos unas lámparas de fuego que representan la magnificencia, la perfección, el poder de Dios. Vemos un mar de cristal, algo cristalino, algo hermoso que está ocurriendo, que está viendo en ese lugar Juan, y la representación, ¿verdad?, en los 4 seres vivientes, todo lo que está en el mar, representado, todo lo que tiene que ver con la fuerza, la ganadería, los aires, el ser humano está representado. Toda la tierra ha de adorar y glorificar nuestro Señor Jesucristo. Ahora pasemos brevemente a lo que se conoce como los jinetes o los caballos del Apocalipsis. En este capítulo 6, en estos versos del 1 al 2, vemos que el Cordero, que ese es Jesucristo, abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno: ven y mira.
y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. En todo lo que yo llevo del ministerio, en los años de pastorado, estudiando la escatología bíblica, siempre se ha dicho, y hemos llegado a la conclusión, que ese personaje que tiene un arco, pero no tiene flechas, no está realmente en una posición de autoridad, simplemente con grande influencia para conquistar gente en un periodo, se le conoció y se le conoce como el anticristo, que se ha de levantar para conquistar, pero no tiene la misma autoridad de Jesucristo. El verso 3 y 4 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una grande espada. Este periodo, esto es lo que se conoce en la primera mitad de la gran tribulación, va a haber un momento de mucha violencia, que no va a haber paz. Ya la iglesia no va a estar aquí, sino que se van a amotinar la gente y comenzará un momento y un periodo de grande tumulto, de grande violencia, ejemplificado por este caballo bermejo. Los versos 5 al 6 dice que se abrió un tercer sello, y oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué representa esto? Hambre y escasez, que vendrá a la tierra en ese gran comienzo de las 70 semanas, los primeros años. De esos 7 años comenzará también, además de violencia, habrá mucha hambre y escasez. Capítulo 6, versos 7 al 8 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Interesantemente, este cuarto sello tiene el nombre, ¿verdad? O dice que el color era amarillo, y decía que el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. Si usted busca conmigo en estos momentos el libro de Ezequiel, capítulo 14, verso 12, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Si estuviese en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel, Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y se hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedara desolada, de modo que no haya quien pase causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni aun sus hijos ni sus hijas librarían. Ellos solos serían, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajera espada sobre la tierra, y dijere: espada pasa por la tierra, hiciera cortar de ellas hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice el Señor, no librarían sus hijos ni sus hijas, ellos solo serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra, y derramare mi ira sobre ellas en sangre, para cortar de ellas hombres y bestias, y estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente su propia vida. Por lo cual,
Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre y fiera y pestilencia, para cortar de ellas hombres y tierra? Estamos viendo que a Ezequiel también se le dio esta grande revelación de lo que iba a pasar con Jerusalén, donde se iban a levantar estos 4 juicios, donde habría terribles juicios de espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Son 4 juicios terribles que están representados en estos jinetes. Pasemos ahora al 5º sello, que son, vamos a ver, en el escrito dice que hay unos muertos que están debajo de un altar. Ya en este sello hemos entendido, ¿verdad?, que ya se ha pasado de la primera mitad de la semana número 70. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia fue arrebatada, ya todos los muertos en Cristo habían resucitado. Todos los muertos que murieron antes de Cristo, según Pablo en Tesalonicenses, habían resucitado. Estos muertos, lo que representa a todos aquellos que murieron, que no, que fueron perseguidos y murieron durante ese periodo y no se dejaron sellar, están guardados, están escondidos, están refugiados hasta que se cumpla el capítulo 7, donde el número de los consiervos que fueron muertos igual que ellos murieron. Que tienes que estudiar el capítulo 7 y leer para que veas que de toda tribu, lengua y nación, Dios en su soberanía preservó la vida de esta gente que va a estar en medio de esa grande tribulación. Ahora pasemos al capítulo 6, verso 12 al 16. Dice: miré aquí cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse. Ya entrados a la mitad de las 70 semanas, de la semana número 70, comienza los peores juicios contra todos los habitantes de aquí en la tierra. Y es desatado este 6º sello, donde la Biblia establece que hubo un gran terremoto, el sol se puso negro, la luna se convirtió en sangre, lo más seguro, los químicos, los ataques, las luchas, como se ha visto anteriormente, cómo la atmósfera se pone tan terrible con todos los ataques, las batallas que van a haber aquí, como si fuera la tercera guerra mundial. El capítulo 7, interesantemente, pues nos habla de unos sellados. Y la Biblia dice que en el verso número 1, que vio 4 ángeles que se pusieron en pie de los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a grande voz de los 4 vientos, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra, y diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el número de los sellados, 144,000, que sabemos que serán 12,000 de cada tribu de Israel. Esto para algunos es un símbolo, ya que el apóstol Pablo
en la carta de Romanos dice que todo Israel será salvo. Esto para algunos, vuelvo y le digo, es un símbolo representativo. Pero si nos vamos a los escritos del apóstol Pablo, la Biblia enseña que todo Israel será salvo. ¿De qué realmente Pablo estaba refiriéndose? Del tiempo que van de ellos a reconocer y a aceptar que lo que ellos hicieron, hablando del pueblo de Israel hace 2000 años atrás, fue un error de no haber reconocido a Jesucristo como el Mesías, y aquí entenderán que aquel era el Mesías y comenzarán a convocar al verdadero Dios. Y ahí es donde Dios comenzará a trabajar con este pueblo para librarlos hasta llegar el momento de ser rescatados al final de la grande tribulación. Ahora en el capítulo 8, pues pasamos al séptimo sello, que dice que cuando abrió, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dio 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro, y se le dio muchos incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿De qué nos está hablando esto? Este séptimo sello es nada más y nada menos un preludio de cosas que han de acontecer. Este último sello es un preludio, es como un interludio de cosas que se avecinan sobre la faz de la tierra. Esa connotación se ha visto ya anteriormente, porque no es la primera vez que vamos a ver unos interludios o unos lapsos o unos intervalos donde cambia todo el panorama. Pero en estos momentos vamos a ver que hay una pausa para entonces seguir a algo que ha de estremecer el mundo entero. Con respecto también a la media hora de silencio, vámonos a Éxodo capítulo 29, versos 34 y 37, en la consagración del sacerdote Aarón y sus hijos, que habla que acerca de lo que ellos estaban haciendo, la presentación de las carnes, los panes, y habla que si eso sobrase hasta la mañana, esa carne o ese pan, dice que lo ha de quemar al fuego, y lo que hubiese sobrado no se comerá porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado por 7 días. Lo consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, por las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo por 7 días. Hará expiación y lo santificará, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificado. Habla de un tiempo, habla de unos días, y muchos eruditos han estado leyendo que están refiriéndose a este tiempo como un periodo de purificación. ¿Qué dice Levíticos? Levítico capítulo 12, verso 2 dice que habla a los hijos de Israel: la mujer cuando concibe y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Habla de un periodo de purificación. Y el capítulo 13, versos 4 y 5 dice: y si en la piel, hablando de los leprosos, de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciese más profunda que la piel, ni el pelo se hubiese vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Habla de un periodo de purificación. Y en Malaquías capítulo 3, verso 1 al 6, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino, hablando de Juan el Bautista, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendrá a vosotros, mire bien, para juicio, y será pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornero, a la viuda, al huérfano, y en los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. O sea que todo esto, lo que nos habla, estos tiempos, antes de pasar otra cosa, lo que habla es un tiempo de purificación. Un tiempo de purificación. Amén. Hasta aquí esta primera parte. Dios le bendiga.